Les saluda el pastor Melitón Mojica de la Iglesia Comunidad de Fe en Español. Espero se encuentren bien recibiendo de las bendiciones de nuestro Señor Jesús. Concluimos el fin de semana pasado con la pregunta: ¿confiarás tú y te someterás a tu Padre Celestial incluso en tiempos difíciles? Recuerda Hebreos capítulo 12, versículo 7, es por disciplina que soportamos. Dios nos está tratando como hijos legítimos. Qué privilegio increíble es ser un hijo de Dios, y eso incluye la disciplina del Padre Celestial. Hebreos capítulo 12, versículo 11, como nos dice: al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados o adiestrados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Esta disciplina no es alegre, sino triste. Recordemos cuando nuestros padres nos disciplinaban. Muchas veces eran dolorosas, muchas veces no nos dejaban salir, muchas veces nos retrasaban las horas de las comidas por desobediencia. Pero, sin embargo, ahora nuestro Padre Celestial nos está entrenando, no como nuestros padres terrenales, sino en santidad. Debemos saber que cuando nuestro Padre nos está disciplinando es porque le pertenecemos y que esto es lo que necesitamos. Más bien, estas disciplinas causan tristeza, pero esta tristeza es parte de su valor. La tristeza dirige nuestra atención a la lección que Dios quiere enseñarnos. La tristeza nos ayuda a entender que este mundo no es nuestro hogar. Y si el sufrimiento es por el pecado, nos enseña la malignidad y el peligro de este. El apóstol Pablo dijo: toda mi vida ha sido como una pelea y como una carrera. Mantener la fe ha sido una lucha, pero por la gracia de Dios es que he perseverado. Imitemos también al apóstol Pablo. Y mira lo que nos dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo del 5 al 8. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida o su manifestación. La perspectiva de Pablo era que esta lucha no era solo para él, sino para todos nosotros, para cada creyente. Hebreos capítulo 12, que leímos la semana pasada, del versículo 1 al 11, aquí hay un punto sorprendente. Los sufrimientos de nuestra vida están bajo la soberanía de Dios, y Él trae estas cosas en nuestras vidas para capacitarnos como a sus hijos, como lo vemos ahora en el COVID-19. Los sufrimientos de los creyentes no indican que Dios nos haya abandonado, sino que nos está tratando como a hijos. Como dice ese versículo, hay que dar gracias a Dios por todo y en todo. Esta providencia no está ausente cuando experimentamos dificultades. Podría ser la disciplina del Padre. De hecho, la disciplina de nuestro Padre no es un signo de la ira de Dios, sino de su amor, como vimos en el versículo 6. Y es para nuestro bien, como vimos en el versículo 10. Pregunta: si Dios me está disciplinando por los pecados, ¿está Dios enojado conmigo? La respuesta es no, absolutamente no. Jesús,
cargó con los pecados de cada creyente y tomó la ira de Dios en nuestro lugar. Como nos dice Isaías capítulo 53, versículo del 5 al 6, pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas o sus llagas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Como dice la canción, en el monte Calvario, una áspera cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. El diseño de Dios en la disciplina es doloroso, como lo es toda disciplina, pero su objetivo no es el castigo, es la purificación y refinación. Incluso nuestro Señor Jesús, el perfecto Hijo de Dios, como vimos allá en Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10, que dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente o autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cuanto más tú y yo tendremos que pasar por esa disciplina. Mira lo que nos dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 11. Porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, provincia occidental de Asia Menor. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de liberar. Ustedes también cooperaron con nosotros con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don que nos ha sido impartido por medio de las oraciones de muchos. ¿Dificultades? Claro que sí, como Pablo nos dice allí en 2 Corintios que acabamos de leer. Note el diseño de Dios en los problemas de Pablo, que no debemos confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta disciplina no está relacionada con el pecado y fue para profundizar la fe de Pablo. Dios es nuestro Padre y nos ama más de lo que podemos imaginar. Él no está mirando pasivamente, está persiguiendo activamente nuestro bien, y su diseño es profundizar nuestra fe y hacernos santos. Como nos dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora leamos el texto de nuestro estudio de hoy. Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 17. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se desconyunte, sino que se sane. Busquen o sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios,
de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Este texto de hoy, por lo tanto, en el versículo 12 que dice, ya que el amor paternal de Dios diseña nuestros sufrimientos para nuestro bien y nuestra santidad. Corramos la carrera. Los mandamientos de Dios son dados para que podamos confiar, incluso cuando es difícil. Mira lo que nos dice Aurelio Agustín. Dios ordena lo que quiere y da lo que manda. En una carrera larga, ya sabemos, ¿verdad? Las manos y las rodillas se vuelven débiles y el atleta puede flaquear. Hay que enderezarlas y no ceder a la fatiga. El autor cita la exhortación de Isaías capítulo 35, versículo 3, que dice, fortalezcan las manos débiles y afiancen las rodillas vacilantes, que concuerda bien con la figura de la carrera aquí en Hebreos capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2. La carrera de la fe es de larga distancia, toda nuestra vida. Y el atleta espiritual debe tener mucho cuidado para no caer víctima de la fatiga espiritual. Debemos pedirle a Dios fuerzas renovadas. El versículo 12, por lo tanto, fortalezcan las manos y las rodillas débiles, como corredores acercándose a la línea de la meta. Corre, que ya estás llegando. Por lo tanto, el versículo 13, haz tus caminos rectos para tus pies. Corre tu carrera cristiana. Citado allá en Proverbios capítulo 4, versículo 26 al 27, que nos dice, fíjate en el sendero de tus pies, y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Nuestro ejemplo, al correr nuestra carrera, tiene un efecto en nuestros hermanos y hermanas, ya sea ayudándolos u obstaculizándolos. Por lo tanto, como nos dice el versículo 14, buscad la paz y la santificación. Aquí hay algunos consejos más prácticos. Correr nuestra carrera significa simplemente buscar la paz y la santidad. Paz con nuestros hermanos y hermanas y santidad ante nuestro Padre Celestial. Persigue la paz con todos los hombres como un plano horizontal. Perseguir la santificación como un plano vertical que hace, ¿verdad?, la señal de la cruz. Recuerda que todo buen árbol da buenos frutos. El árbol es conocido por su fruto. Mateos capítulo 5 versículo 9 nos dice, bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos capítulo 12 versículo 18 también nos dice, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Pregunta, ¿podemos buscar la paz si nos quejamos y criticamos? Mira la respuesta que nos da Proverbios capítulo 26, del verso 17 al 28. Como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entremete en pleito que no es suyo. Como el enloquecido que lanza teas encendidas, flechas y muerte. Así es el hombre que engaña a su prójimo y dice, ¿acaso no estaba yo bromeando? Por falta de leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso se calma la discusión. Como carbón para las brasas
y leña para el fuego, así es el hombre rencilloso para encender pleitos. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. La lengua mentirosa odia a los que oprime, y la boca lisonjera causa ruina. Aquí está una vez más el versículo 11, ¿verdad? El fruto pacífico de la justicia. Dios está trabajando, desarrollando en sus hijos, ¿verdad? Toda esa disciplina. Por lo tanto, busca la paz y la justicia y persiga, dice allí, la santificación, sin la cual nadie verá al Señor, como nos dice el versículo 14. Aquí está la santidad personal, un trabajo progresivo, tu vida entera siguiendo la santidad. ¿Dónde tú buscas la santidad? Esto simplemente significa que debemos apartarnos del mundo y separados para Dios y para deleitarnos y estar a su servicio. Esta no es una opción para los creyentes, sino una gran realidad. Todo buen árbol da buenos frutos. Mira lo que nos dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Según de Timoteo, como acabamos de leer, versículo 2:19, capítulo 2:19, la santidad no es una condición de salvación, sino un fruto que muestra que pertenecemos a Dios como su pueblo. La justicia de Cristo nos ha sido imputada y que es perfecta, mientras estamos en este camino de santidad creciente. Mira lo que nos dice James Boyce: el verdadero cristianismo lleva a un creyente a Jesucristo. Eso significa que el Espíritu Santo viene a vivir dentro del cristiano, dando una nueva naturaleza, creando amor por Dios y un deseo de obedecerle, y brindando la capacidad de hacer lo que Dios requiere. En otras palabras, el Evangelio conduce a una transformación interna. Sabemos que esta es una lucha, por la cual el versículo 14 nos exhorta a seguir estas cosas. La Nueva Versión Internacional haga todo lo posible. Y también, como nos dice Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al 14, que nos dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Presione, hermano. Sigamos adelante hasta llegar a la meta en esta carrera espiritual. Aquí en este versículo 15 se ven dos significados. El primero es la apostasía. Aquellos que una vez creyeron, pero se apartaron de la realidad. Se apartaron de las cosas del Señor.
Esta es una advertencia repetida en Hebreos, desde el capítulo 2, versículo 1 y 2, y el capítulo 6 del versículo 4 y 9, para los que toman nota. La Biblia claramente enseña que la perseverancia hasta el final demuestra o ve la realidad de nuestra salvación. Como dice allá en Hebreo, nosotros no somos de los que nos echamos para atrás. Nosotros seguimos adelante porque el Señor Jesucristo ya nos ha dado la victoria. Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice: estoy convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Advertencia: si tu vida cristiana es superficial, debes preocuparte. Muchos hacen una profesión de fe en Cristo, pero vuelven a caer en pecado, especialmente cuando las cosas se ponen difíciles. El versículo 15 nos da un remedio: el cuidado de un creyente por el otro. Cuidado que significa que tenemos que mirar los unos por los otros. Debemos alentarnos los unos a los otros, como dice el capítulo 3, versículo 13. No olvides las instrucciones del Señor a que nos amemos los unos a los otros. Juan capítulo 13, versículo del 34 al 35, que dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. La segunda advertencia en el versículo 15 es la raíz de la amargura, que se refiere a lo que nos dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 14 al 15. No sea que haya entre ustedes hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre ustedes una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. Aquí podemos decir los chismosos, los calumniadores y los que no perdonan. Esto también apunta hacia la apostasía en la iglesia. Los que son desviados por los falsos maestros, las falsas enseñanzas. Quiero que graben esta cita bíblica para que la tengan allí como tarea, referencia, para que puedan leer en un tiempo que tenga. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 16. El pasaje abordado nos habla de una decisión equivocada y de las consecuencias que trajo esta. Hebreos capítulo 12 ahora del 16 al 17, que dice: que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque saben que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque la buscó con lágrimas. Este versículo 16 al 17, aquí hay una advertencia contra los patrones sensuales e impíos que conducen a una caída, a la apostasía. No seas inmoral o impío. Es una actitud mundana sobre la vida que persigue los antojos o los deseos carnales, sexuales y de otro tipo, en lugar de la bendición espiritual. Una decisión equivocada, como nos dice el versículo 16, es despreciar lo mejor a cambio de lo peor, como nos dice la segunda parte del versículo 16. Número 1, la santidad y la pureza por la inmoralidad sexual. Y número 2, lo sagrado, la salvación por lo profano, lo inmediato, lo terrenal, y que lleva a la perdición. Esaú, como nos dice aquí, es el ejemplo de esto, que tomó esposas paganas y cambió su primogenitura por un plato de guisado, como lo vimos allá en Génesis capítulo 25. Esaú
no valoraba las cosas de Dios y renunció a su herencia divina por las delicias del mundo, un plato de guisado. Más tarde, como leímos allá en el versículo de Génesis 20, el capítulo 27, él lamentó las consecuencias, pero no el pecado. Lo que es aterrador es que no pudo regresar. Trató de arrepentirse y no pudo. Había ido demasiado lejos y no pudo deshacer lo que había hecho. Ya casi terminando en este capítulo de Hebreos, capítulo 12, del versículo 12 al 17, estos son los peligros reales que enfrentamos. Primero, es la preocupación de que algunos caerán. Segundo, es la amenaza de herejía dentro de las iglesias. Tercero, es el peligro de la impiedad sensual que impregna el mundo que nos rodea hoy en día. ¿Qué debemos hacer? La respuesta nos la da nuevamente en el versículo 14 de aquí de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Busquen o sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo 14, lo que se destaca en nuestro texto, perseguir la santificación, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está nuestra carrera que debemos correr y el tema de nuestro texto, la persecución y las dificultades que soportamos son parte del diseño soberano de Dios para nuestro bien y nuestra santidad. Por lo tanto, fortalecerse con esta verdad y seguir las instrucciones del Señor en la búsqueda de la santidad que Él desea y exige. No regreses a Egipto, queriendo decir que después de haber conocido la verdad y haber aceptado a nuestro Señor Jesús, decides regresar al mundo. Recuerde que Dios ya está trabajando en nosotros para lograr las cosas que requiere y las cosas que desea. Él está sentado a la derecha de nuestro Padre Celestial, intercediendo por cada uno de nosotros. Salmos 138, versículos 7 al 8, que nos dice, aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos, y tu diestra me salvará. El Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Piensa ahora en esto. ¿Cuántos jugamos con nuestras decisiones y por ende con nuestras vidas? Fácilmente decidimos volcar nuestras vidas a las cosas y engaños de este mundo, descuidando totalmente nuestra salvación, el vivir de acuerdo con la voluntad de Dios que trae verdadera vida. Sigamos perseverando en medio de las pruebas y darle las gracias a nuestro Señor Jesús por todo. Dios me los bendiga muy ricamente. Hasta la próxima semana.